Bienvenidos al podcast de Mogul Desarrollo. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos las 4 hipótesis que explican por qué la educación ecuatoriana maleduca. Hoy toca el diagnóstico más difícil. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades nos hunden? ¿Qué oportunidades dejamos escapar? ¿Y qué amenazas nos rodean? Además vamos a mirar un poco el mundo, ¿no? Finlandia, Singapur, Alemania, Corea, Canadá, y preguntarnos qué podemos aprender de ellos, qué podemos adaptar a nuestra realidad. No solo vamos a hablar de problemas, ya lo hicimos con demasía, vamos a hablar de estrategias. Con datos, comparaciones y propuestas. Con historias y metáforas que nos ayuden a imaginar un Ecuador distinto, capaz de educar para el futuro. Recapitulemos las 4 hipótesis. La primera hipótesis: la educación en Ecuador maleduca porque obliga a repetir en lugar de comprender. Hipótesis 2: la educación maleduca porque es un sistema estandarizado, masificado, politizado y centralizado que asfixia la innovación. Hipótesis 3: la educación maleduca porque es una aula fábrica que no sirve para un mundo líquido. Hipótesis 4: la educación en Ecuador maleduca porque permite que la marea digital confunda más de lo que enseña. Y enfocarnos en cambiar las plataformas, sean escuelas, libros, maestros, dispositivos electrónicos móviles o aplicaciones, para cambiar la calidad de la educación es como pretender cambiar el sabor de una gaseosa por pasarla de una botella al vaso. Y es que es importante la actualización de las herramientas, pero per se no van a solucionar absolutamente nada. Máxime cuando los chicos de hoy ya conocen mejor que algunos de nosotros el uso de esas herramientas. Es un problema sistémico. Completamente. Luego, ¿qué tenemos? ¿No? Hicimos un análisis FODA bajo la metodología de Mogul para analizar la situación de la educación. Empiezo con las fortalezas. Dele. Y determinamos las siguientes fortalezas. La educación pública es gratuita hasta el bachillerato. Hubo mejoras de infraestructura escolar, recordarán las escuelas del milenio. Hubo avances en temas de inclusión con programas de educación intercultural y programas de educación bilingüe. Correcto. Creo que la principal fortaleza de la educación básica en Ecuador es posiblemente su nivel de cobertura. Hoy un promedio de 9 de cada 10 niños y niñas en edad escolar acceden a la educación básica, lo que significa que como país hemos logrado acercarnos ya a la universalización del derecho a la educación. Esto nos coloca en un buen lugar en comparación con la región. Sin embargo, este logro enfrenta un gran desafío que es el abandono escolar, que si bien se mantiene relativamente un promedio bajo, alrededor de 1.75% según las cifras del ministerio, se habla de que más de 400,000 niños están fuera del sistema educativo. El problema es que esta cifra sigue creciendo en zonas rurales y urbanas marginales, particularmente a raíz de la pandemia. En otras palabras, hemos avanzado en garantizar el derecho a la educación, pero todavía tenemos que trabajar en las trayectorias y en la permanencia escolar de los estudiantes. Hablemos de oportunidades. Cambio a un modelo más dinámico y concordante con los nuevos retos. Promoción del hábito de lectura y pensamiento crítico. Adaptar sistemas asincrónicos de capacitación profesional para las escuelas. Plan continuo de capacitación docente basados en esquemas educativos internacionales. Benchmark de las mejores prácticas de colegios privados para implementación pública. Desarrollo de contenidos conforme a las particularidades de cada región. Desarrollo de habilidades blandas y creatividad. Desarrollo de contenidos y hábitos educativos entretenidos para redes. Pero espera, que tenemos muchas debilidades. Diría que la mayor debilidad está en los resultados de aprendizaje. A esta situación se suman otros problemas estructurales, como el incremento de la violencia escolar, que afecta directamente al clima de aprendizaje y, por supuesto, preocupa a la comunidad. Y eso también aumenta la deserción, de la cual hablaba yo antes. El aumento de casos de depresión, de suicidio en adolescentes y en niños, que esto también es un reflejo del déficit del apoyo socioemocional que en el sistema educativo y en el sistema de salud pública tenemos para nuestros niños. Además, muchas escuelas enfrentan deficiencias en infraestructura,
con aulas que requieren mantenimiento, equipamiento obsoleto, limitaciones para integrar tecnología y otros elementos sobre ese entorno. Y por supuesto, está el reto de la formación docente. Hemos identificado como debilidades una calidad desigual. Docentes sin suficiente capacitación continua ni actualización constante. Un enfoque tradicional, ¿no? Es memorístico, hay poco desarrollo de pensamiento crítico. No se promueve la creatividad, no se promueve la curiosidad, no se promueve la experimentación. Alta segregación entre colegios privados y colegios públicos. Hay una importante brecha urbano-rural, menor, en algunos casos con menor acceso a tecnología, poco acceso a internet, malos servicios educativos en áreas rurales. Contenido educativo no adaptado a contextos locales, ¿no? Hablábamos esto de intercultural o rural. Pocos programas técnicos de innovación y emprendimiento, lo que limitaría la inserción laboral. Baja inversión, ¿no? El gasto público en educación es menos al 3-4% del PIB, por debajo de la media de los países de la OCDE, que está debajo del 5%. Falta de voluntad política para invertir, planear y ejecutar una verdadera revolución educativa. Problemas en la calidad docente, ¿no? Muchos profesores, como decía, no tienen la actualización constante, hay infraestructura desigual sobre la cual trabajar entre zonas urbanas y rurales, y no existe la promoción de la lectura y la producción de libros como hablamos en programas anteriores. Me llamo Alberto Adum, tengo 32 años, estudié en la Universidad Filosofía y actualmente en mis ratos libres me dedico a ejercer una de las más grandes profesiones que pueden existir, que es ser profesor de secundaria. A medida en que uno pues nutre su lenguaje, nutre sus ideas, su vocabulario, su vida, digamos, ¿no? con palabras, con lenguaje, su experiencia de la realidad es mucho más rica. Bueno, también quizá otro motivo puede ser que de una manera la literatura, los libros, son un buen guía para la vida. Los buenos libros son de alguna manera unas herramientas para aprender a vivir. Y lo cual nos lleva a las amenazas. Mayores avances de nuestros vecinos y áreas geográficas. Fuga de talento que encuentran en el exterior mejores oportunidades de crecimiento profesional y académico. Deserción escolar por problemas económicos o sociales, violencia, trabajo infantil. Narcoeconomía que seduce a jóvenes en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad a involucrarse en actividades delictivas con promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo. Facilismo en lugar de trabajo esforzado para alcanzar metas y estudiar. Proyectos políticos que olvidan la educación como prioridad. Bueno, y ahí viene el método Mogul. Analizamos 27 variables. Las que acabamos de citar, 27 Exactamente. variables. Primero, individualmente por su impacto, tiempo y probabilidad de ocurrencia. Luego combinamos el impacto entre fortalezas y oportunidades, así como las debilidades con las amenazas. Como hemos dicho, no sirve de nada una fortaleza si no tienes una oportunidad, no es tan preocupante una amenaza si no tienes una debilidad cerca. Y ahí podemos concluir que las variables más gravitantes en orden de importancia son las siguientes. En cuanto a fortalezas, la educación pública gratuita hasta bachillerato es una gran fortaleza que tenemos. Y como segunda, avances en inclusión. Sí, esto es un cimiento. Sin él, hablar de una reforma sería imposible. Correcto. Es como tener el terreno ya cercado y los cimientos puestos. La pregunta es, ¿qué casa queremos construir encima? Hablemos de las oportunidades más evidentes. El desarrollo de contenidos conforme a particularidades de cada región. Creo que es una oportunidad que podemos ejecutar. El segundo, desarrollar habilidades blandas y creatividad. 3, leer, promover el hábito de la lectura y el pensamiento crítico. Y 4, el plan continuo de capacitación docente basado en esquemas educativos internacionales. También está la oportunidad de aprender del sector privado. Colegios con metodologías activas, proyectos STEM, bilingüismo, creatividad. ¿Por qué no escalar esas prácticas también a lo público? Es como tener las semillas de la innovación ya germinando en algunos colegios. El reto es regarlas para que crezca un bosque. Vamos con las debilidades. Vamos. 1.
Baja inversión. El gasto público en educación es del 3-4%, del 3 al 4% del PIB, por debajo de la media de países de la OCDE, que es alrededor del 5%. 2. Falta de voluntad política para invertir, planear y ejecutar una revolución educativa. Son como los más destacados, digamos. 3. Enfoque tradicional, memorístico, poco desarrollo de pensamiento crítico. 4. No se promueve la creatividad, la curiosidad y la experimentación. 5. No existe promoción a la lectura y la producción de libros. Para que tengan una idea, en provincias como en Chimborazo o en Bolívar, abundan escuelas unidocentes, un solo profesor, con menos del 30% de conectividad, ¿no? Mientras tanto, en Quito o en Guayaquil, la cobertura y la calidad superan el 85%. Es como tener dos países completamente distintos dentro del mismo mapa educativo, ¿no? Veamos las amenazas más críticas. La primera, creemos que es el mayor avance de nuestros países vecinos, como Chile, Uruguay o México, que nos superan en libros leídos y nos superan en pruebas de PISA, ¿no? Claramente. Y la otra amenaza es el facilismo en lugar del trabajo esforzado para alcanzar metas y estudiar. Ya nos los comentaban en redes sociales, los comentarios que vimos en el programa anterior, ¿no? Esto que para los alumnos es cada vez más fácil pasar de año y si no va papá y se queja con el profesor. Como resultado, deserción escolar por problemas económicos y sociales. Si la escuela no ofrece un camino claro, otros caminos fáciles los capturan. Entendamos algo, este FODA es una aproximación que no pretende ser exhaustiva, pero que sí pone el foco de atención donde creemos que se puede trabajar. Estoy seguro que ustedes tienen otras ideas para complementar el diagnóstico, queremos escucharlos. Pero imaginen que combinamos la fortaleza de la educación pública gratuita hasta el bachillerato con la oportunidad de desarrollar contenidos conforme a cada particularidad de cada región. O imaginen lo que sucedería si a la educación pública gratuita hasta bachillerato le añadimos el desarrollo de habilidades blandas, de creatividad y la promoción del hábito de la lectura y pensamiento crítico. Y ahora, ¿qué sucede con otros países? ¿Qué podemos aprender de países que lo están haciendo bien? Finlandia, por ejemplo. Empiezo yo con Finlandia. Los niños empiezan a los 7 años. O sea, no empiezan a los 1, 2, ni a los 5. Empiezan a los 7 años. Paréntesis antes de ir ahí, y tal vez debiéramos tratarlo en algún momento, como me dijo alguien que veía el programa. El problema de la educación en Ecuador, Andrés, es que se ha convertido en un negocio. Ahí se los dejo. Se ha convertido en un negocio. Volvamos a Finlandia. Menos horas de clase, pero mucho más efectivas. No hay exámenes estandarizados hasta secundaria. El 100% de los docentes tiene maestría y alta autonomía curricular. Sus resultados en PISA 2022 es que el 39% de los estudiantes alcanzó niveles 5 o 6 en pensamiento creativo, frente al promedio OCDE, que es del 27%. En Finlandia evalúan para aprender, no para etiquetar. En Finlandia el aula es un laboratorio de preguntas, no un listado de respuestas. Vamos con Singapur, que tiene rigor y actualización continua. Es un sistema estructurado, orientado a matemáticas, ciencias y bilingüismo. Pruebas exigentes desde los 12 años, pero acompañadas de formación docente continua. El resultado, clarísimo, entre los primeros lugares en matemáticas y ciencias en PISA y TIMSS. Yo creo que aquí la clave es el balance, ¿no? Hay un equilibrio entre la exigencia a los chicos, pero también soporte a los maestros para que estén actualizados. Y rigor no significa rigidez. Actualizan constantemente para no asfixiar la creatividad. Alemania y Corea, que tienen un sistema técnico dual. No, me encanta el sistema alemán. Divide rutas entre los 10 años, académica, técnica o laboral, y combina aula más práctica de empresa al mismo tiempo. Corea creó el Master Schools para tomar técnicos en sectores estratégicos. El resultado, altísima empleabilidad juvenil y fuerte vínculo entre escuela y mercado laboral. Un poco lo que necesitamos, ¿no? El bachillerato técnico no debiera ser el plan B. No debiera ser un plan B, debiera ser una vía de calidad.
Es como Sí, aprender- porque no todos deberían, o sea, hay un tema que hay que empezar a romper mitos Sí, de debemos que entender que necesitas no un todos papel. tienen que, y no todos tienen que ser médicos, abogados, sacerdotes o militares. Las carreras cortas, técnicas, tecnológicas son las que tienen más crecimiento en el Ecuador porque son la respuesta a una demanda laboral. Correcto. Carreras cortas en las que estos jóvenes encuentran ya un empleo. Claro, no puede ser el plan B. Debieras tener la posibilidad de graduarte del cole con alguna habilidad Que puedas que implementar puedas en forma implementar. inmediata. Exactamente. Una gran Es más, incluso mientras estás También. estudiando. Canadá, inclusión y descentralización. Currículos provinciales que se adaptan a contextos locales. Enfatizan pensamiento crítico y diversidad. 57% de los adultos entre 25 y 64 años tienen educación terciaria, uno de los niveles más altos del mundo. Wow. Piénsenlo así, es como descentralizar permite que la educación responda a la realidad local. Bueno, y conociendo estos casos exitosos de Singapur o Canadá, ¿qué recomendaciones podemos hacer para Ecuador? Facilísimo. Calidad docente, formación continua obligatoria, certificación por niveles y directivos como líderes pedagógicos. 2. Currículo por competencias. Menos memorístico, más resolución de problemas, habilidades blandas, educación financiera, ciudadanía digital. 3. Educación técnica dual. Alianzas con empresas agroindustriales, turísticas y tecnológicas. Especialización en los 2 últimos años de bachillerato. 4. Brecha digital. Conectar el 100% de escuelas rurales de aquí a 10 años con tablets y laboratorios comunitarios. Un poco lo que está haciendo Johnny Terán en Los Ríos con Bachiller Digital, entregándole a cada bachiller una computadora. Exactamente. Pero no solamente la computadora, sino La qué conectividad. hacer Claro. con la computadora. Inversión, subir del 3 y 4% del PIB al menos al 6%. Evaluación integral, menos exámenes estandarizados y más proyectos y diagnósticos periódicos. Si Ecuador logra hacer eso, lo que ha dicho Luis, mejorar la calidad docente, el currículo por competencias, la educación técnica dual, reducir la brecha digital, subir la inversión al 6%, que haya una evaluación integral, creo que podría pasar de ser irrelevante en PISA, o que no estemos dando los exámenes, a estar en el top 50 mundial en matemáticas y en lectura para el 2035. Sin ningún problema, porque no es algo que no se haya hecho, o sea, no estamos inventando la rueda. Correcto. Si Ecuador aplica estas reformas, lograría equidad entre lo urbano y lo rural. No estandarización, equidad, que no es lo mismo que igualdad. Tendría jóvenes con mayor pensamiento crítico y listos para la economía digital y podría posicionarse como un referente en educación técnica en la región. Si Ecuador aplica estas reformas, lograría un sistema educativo equitativo, innovador y con calidad internacional, que forme ciudadanos críticos y competentes para el siglo XXI, o al menos para lo que queda de él, ¿no? Estamos más cerca del 2050 que del 2000. Bueno, Ouch. para el futuro no necesitamos memorizar y repetir. Para el futuro, hoy necesitamos resolver problemas multidimensionales de manera creativa y multidisciplinaria, más allá del texto autorizado. Tenemos fortalezas, tenemos oportunidades, pero también existen debilidades estructurales y amenazas externas. Hoy, la educación ecuatoriana logra tasas altas de matrícula y retención e incluso ha absorbido a miles de estudiantes que migraron de la educación privada a la pública en los últimos años. Pero el problema, y ahí donde tal vez podemos vincular con esta idea de que mal educa, es que educa insuficientemente o no necesariamente en los temas que nuestros jóvenes necesitan para su empleabilidad y para su futuro. Seguimos con un enfoque muy tradicional, centrado en contenidos muy memorístico y poco conectado con la vida real. La clave está en la voluntad política, en la inversión sostenida y en el aprendizaje de los modelos internacionales que lo han hecho bien. La educación no puede seguir pintando paredes. Tiene que construir futuros. El sistema, la educación hoy maleduca.
pero también puede ser la mayor palanca de transformación para el país. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiarlo? Este podcast es solo el comienzo de la conversación. Y aún no hablamos de la Universidad Ecuatoriana. Según el CENESID, las 10 carreras más demandadas del 2022 fueron Medicina, Derecho, Educación Básica, Educación Inicial, Enfermería, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Psicología, Trabajo Social y Economía. ¿Y las tecnologías? Y las tecnologías y las ingenierías. Las mismas carreras que hace 30 años, o 40 años, o 50 años. Según el informe del Foro Económico Mundial, en el futuro se necesitarán especialistas en Big Data, ingenieros en FinTech, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, ingenieros de energías renovables, enfermeros, docentes y especialistas en marketing digital. Pero el mismo informe también enfatiza que no solo las carreras cambiarán, sino también las habilidades necesarias para desempeñarlas. Ahí vienen las habilidades blandas. Pensamiento analítico y creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad, curiosidad y aprendizaje continuo. Pero en Ecuador, en el cole, seguimos memorizando las estrofas del sagrado himno nacional. Seguimos memorizando las ollas del callejón interandino. Y seguimos memorizando el valor de la constante matemática que representa la proporción entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Pi. Bueno. Hasta aquí este programa. Hasta aquí este programa, pero pueden seguirse actualizando siguiéndonos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, visitando nuestro sitio web y compartiéndolo, moguldesarrollo.com, y escuchando el resto de podcasts de esta serie y de otras series que hablan acerca de la polarización en la política y del turismo en podcast, Apple Podcasts, Spotify o la plataforma de preferencia. Creo que empezamos el tema de educación, pero definitivamente no se terminó. Creo que en el análisis quedaron abiertas 20.000 ramificaciones que vamos a tener que revisar. Como decía Nuno, no hemos hablado de educación universitaria, no hemos hablado de capacitación continua, no hemos hablado de la relación de inteligencia artificial, no hemos hablado de la relación entre la empresa y la academia. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Temas que quedan pendientes para conversar. Educación continua, educación online. Hemos El abierto la tema está entero, ¿eh? La caja de Pandora. Bueno, hasta la próxima. Gracias.